Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos todos y todas, como siempre, a vuestro espacio virtual del Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a terminar la reflexión que iniciamos la pasada semana y que no nos dio tiempo por mucho que la resumimos y que la simplificamos, no nos dio tiempo a sintetizarla ni a comprimirla tanto como para que cupiese en este formato de entre 12 y 15 minutos. Estábamos hablando, como recordáis, del origen del mundo, o arjé de la physis en griego, y de las respuestas, concretamente de la respuesta que dieron los autores o filósofos presocráticos a esta pregunta, ¿no? ¿De dónde procedía la realidad y de qué estaba hecha la realidad? Y la semana pasada empezamos con los milesios y mencionamos las respuestas de Tales, Anaximandros y Anaxímenes, y cuando comenzamos a hablar que eso eran monistas, que hablaban de un solo arjé o de un solo principio, y cuando empezamos a hablar de los pluralistas, pues explicamos las posturas de Empédocles y de Anaxágoras. Repito que todo esto muy resumido, muy resumido. A quien le interese el tema, se le recomienda mucho la obra de Kirk y Raven, que quizás sea de los que más sabe de filosofía presocrática, el libro Los Presocráticos de Kirk y Raven. Bien, el siguiente pluralista, el tercer pluralista, es Demócrito. Demócrito pertenece a una escuela que posteriormente se ha dado en llamar atomista. También se menciona Leucipo, pero con Leucipo, como otro de los atomistas, hay un poco de más oscuridad, porque hay incluso hasta autores que dudan de si existió o no. Por tanto, bueno, pues ante la duda nosotros nos vamos a centrar básicamente en Demócrito, que es el más importante y que fue el primero que dijo que el arjé era el átomo. Yo también le digo siempre a mis alumnos que me parece a mí absolutamente sorprendente y absolutamente impresionante que en aquella época de la historia de la humanidad, sin absolutamente ningún medio técnico de nada, naturalmente no existía el microscopio ni nada por el estilo, ya pudiera haber gente que pudiera intuir que la materia estaba hecha de átomos. Obviamente no es el concepto de átomos de la física atómica actual, porque eso es literalmente imposible, es absolutamente imposible, pero el hecho de que Demócrito intuyera que la materia tiene que estar hecha de pequeños cuerpos indivisibles, que ya no se pueden dividir más, que no se pueden romper más, pero cuya unión forma todo lo real, a mí sí me parece realmente meritorio. El átomo es como el elemento de descomposición última de la materia. Cuando la materia se descompone en partes más pequeñas, pues la más pequeña de todas es el átomo, ¿no? Sería como, diríamos, una pequeña pieza, la última en la descomposición de todo lo material. Los átomos son materia que solo tienen cualidades primarias, solo tienen forma y tamaño, tienen volumen, pero no tienen cualidades secundarias, como los espermatas de Anaxágoras. Las espermatas de Anaxágoras, las semillas, sí pueden tener colores, sabores, ese tipo de cualidades, pero el átomo no. El átomo solo tiene, como digo, peso y tamaño y forma, y esa forma es la que distingue, los átomos se distinguen entre ellos por la forma y por el tamaño, pero en el caso de que tengan la misma forma o el mismo tamaño, los átomos que componen los distintos entes naturales se distinguen por la ordenación que hay entre ellos. Por ejemplo, vamos a suponer un cuerpo material cualquiera está hecho de un determinado tipo de átomos, otro cuerpo está hecho de un tipo determinado de átomos. Si son cuerpos separados, pues o lo que distingue a los átomos es la forma y el tamaño, o en el caso de que tuviesen la misma forma y el mismo tamaño, entonces se distinguirían por la manera en la que están ordenados. Por ejemplo, vamos a inventarnos los nombres. Si un átomo es A, el otro es B, el otro es C y el otro es D, no es lo mismo que estén ordenados así, A, B, C, D, que D, C, B, A o A, C, B, D, en fin, ya entendéis, ¿no? El modo en el que están organizados los átomos entre sí es lo que diferencia a unos entes de otros. Y la segunda, digamos, gran aportación de Demócrito fue que estos átomos, que ellos son indivisibles, que son como el reducto último de la materia cuando se descompone, ya no se pueden descomponer más, se mueven y chocan entre sí porque existe el vacío. De manera que con átomos y vacío, Demócrito explica el origen de la naturaleza. Ya no requiere de un solo principio visible o perceptible, como puede ser el aire, o como puede ser el agua, o los cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire,
sino que es imperceptible. Eso ya es un salto también, diríamos, hacia un nivel de abstracción mayor, porque solo puedes llegar a pensar que existen los átomos a partir de la reflexión racional. No puedes llegar a hablar de los átomos por la experiencia sensible, por la percepción, porque no se ven, ¿no? Y tiene que existir el vacío para que los átomos puedan moverse, ¿no? Y así el movimiento de los átomos también puede explicar el movimiento que hay en los entes de la naturaleza, porque otra de las grandes cuestiones en las que se debatieron los presocráticos antiguos era si en la naturaleza existía el movimiento o no, o si el movimiento era real, como nos dicen nuestros sentidos, o si era aparente. Es decir, si lo que se mueve o lo que cambian son los aspectos eternos que percibimos por los sentidos, pero que la realidad más allá de nuestros sentidos sea una e inmóvil, como diría Parménides. Bien, con esto pasamos al siguiente autor, que es Pitágoras, que es de todos conocido por su famoso teorema matemático. Pitágoras pertenecía a formó una escuela que posteriormente pues, llevó su nombre, y esta es una escuela que en la antigüedad se llamaban sectas. Lo que pasa es que a mí no me gusta utilizar esa terminología porque el concepto de secta hoy tiene naturalmente una definición y una connotación absolutamente diferente. De hecho, en la actualidad el término secta tiene connotaciones claramente peyorativas, pero en la antigüedad una secta era como una congregación o una escuela filosófico-religiosa, como era la pitagórica. Ellos habían bebido mucho del orfismo, de una tradición religiosa muy, muy antigua, que creía, por ejemplo, que el hombre era fundamentalmente un ser espiritual, el hombre era su alma, y que la muerte del hombre no era sino la muerte del cuerpo, pero el alma era inmortal y iba viajando. Ellos le llamaban transmigración, lo que en el budismo o en las religiones orientales se llama reencarnación. Iba reencarnándose de un cuerpo a otro. De hecho, este dualismo antropológico de creer que el hombre es dos principios, un principio esencial, que es el alma, y un principio accesorio o accidental, que es el cuerpo, va a influir tremendamente en Platón. Pero quizá lo más importante de Pitágoras sea su visión de lo matemático. Para él el arjé es el número. Es el número, y claro, cuando decimos que el arjé es el número, naturalmente ya no podemos estar pensando en un principio material, porque no tiene sentido, ni en un principio constitutivo de lo real. Obviamente no es que las cosas estén hechas de números, eso no tendría ningún sentido, ¿no? Y sería un absurdo total. Pero lo que quiso decir Pitágoras, que sí que se instaló ya en un nivel de reflexión ya mucho más elevado y más abstracto o más metafísico, digamos, más alejado de lo sensorial, de lo directamente empírico o sensible, es que lo que aparentemente en la naturaleza nosotros vemos como cualidad, más allá de las apariencias, es cantidad. O dicho de otro modo, que todo se reduce a cantidades y a magnitudes numéricas o a magnitudes matemáticas. Así, por ejemplo, parece ser que le llamó la atención, porque para él también era muy importante la música, cosa que también va a influir en Platón. Parece ser que le llamó la atención mucho que el sonido de una cuerda de un arpa o de una lira pues dependía de la longitud de dicha cuerda y de la fuerza con la que estuviese atada a los extremos, de lo tensa que estuviese. Claro, no suena igual. Hoy nosotros, por ejemplo, con una guitarra lo podemos comprobar. No suena igual una cuerda de guitarra si está tensa que si está floja, ¿no? Y no suena igual en función de cómo se le dé de fuerte a la cuerda. Por tanto, si tanto la longitud como la intensidad propician el sonido, eso significa que algo que aparentemente era cualitativo, como pues un sonido, una nota musical, en el fondo responde a magnitudes numéricas, a cantidad. La cualidad que concebimos, por ejemplo, como alto, pues no es más que una sucesión o un número de centímetros, ¿no? O de metros. Lo que vemos como lejano, pues una sucesión de kilómetros. Lo que vemos como algo muy veloz, pues la velocidad, que parece algo cualitativo, en el fondo es una función matemática. Es espacio partido por tiempo, ambos también expresables numéricamente. Bien, pues esta matematización de lo real, que va a influir también mucho después en Platón, la vamos a ver después en la revolución científica de la modernidad. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Galileo, que dice que la naturaleza es un gran libro que está escrito en el idioma matemático. Lo vamos a ver, por supuesto, en Newton, cuya obra principal se llama precisamente Principia Mathematica, y lo vamos a ver en prácticamente todos los científicos actuales. Hoy todos sabemos que la física es absolutamente inconcebible e imposible sin la matemática. O sea, es que no se puede hacer física sin matemática, con lo que llamamos físico
resulta que necesita de lo numérico, de lo matemático, para poder existir. Y bueno, esa intuición de Pitágoras sobre la matemática, nosotros ahora le podemos hacer una reflexión filosófica, si queréis, llevándola un poco al extremo y debatiéndolo y diciendo si eso que es matemático responde realmente a lo real o si esa es la manera en la que la lógica humana puede comprender la realidad. ¿Qué es lo matemático? ¿Algo que pertenece a la realidad? ¿La realidad es la que es matemática o nuestro modo de pensar, nuestra lógica con la cual comprendemos y conocemos la realidad es la que es matemática? Naturalmente, bueno, pues ahí hay... Bueno, hay argumentos para defender las dos posturas. Yo no voy a decir cuál es la mía en este vídeo de hoy, pero en cualquier caso lo que sí está claro es que cabe resaltar la importancia y la trascendencia que tuvo el pensamiento pitagórico en la filosofía presocrática y también en la filosofía posterior, ¿no? O sino que eso, incluso en las matemáticas posteriores, ¿no? Y voy a decir que eso no tenemos más que preguntarle a los platónicos por un lado y a los matemáticos por el otro. Y bien, y terminado Pitágoras o resumido Pitágoras, nos quedarían dos autores que simplemente los vamos a mencionar porque en su momento sí que grabamos un vídeo de cada uno de ellos. Entonces esos están aquí en este canal, están ahí un poco enterrados en tiempos pasados, pero se pueden buscar, ¿no? Tampoco hay tantísimos vídeos en este canal. Hay un canal dedicado a Parménides y otro canal dedicado a Heráclito. Son, para mí, en mi opinión y para mi gusto, donde el pensamiento presocrático alcanza su máxima altura, en Heráclito y Parménides. Heráclito fue el filósofo del cambio, que dijo que el arjé era el fuego, y eso significaba dos cosas, que el fuego era el origen de todo, porque él también, digamos, seguía otro mito antiguo que decía que la realidad había surgido a partir de un gran fuego, ¿no? Así como decíamos que Tales continuaba el mito del océano, que todo salía de una gran masa de agua, pues Heráclito dijo que todo salía de una gran masa de fuego, de una conflagración universal. Y curiosamente, la teoría física más actual sobre el origen del mundo, pues es enormemente parecida, ¿no? Porque la teoría del Big Bang lo que habla es de una gran explosión, de una gran conflagración universal. Pero en Heráclito el fuego también tenía otro significado más simbólico, porque el fuego es el símbolo del cambio. Él lo que decía es que nada permanece salvo el cambio. Lo único permanente en la fisis es que no hay nada quieto, que todo cambia absolutamente. El Pedro que empezó a decir este vídeo no es el mismo que lo acabará. Ya han cambiado cosas en su cuerpo, en su mente, en todo. La realidad es absolutamente cambiante. Todo fluye, dijo Heráclito, ¿no? De ahí su famosa frase de no puedes bañarte dos veces en el mismo río, porque la segunda vez que te metes ya la corriente de agua es otra. Y como todos cambios, para él lo más importante en la realidad era ese carácter dinámico, ese carácter cambiante, y la realidad física pues se sucedía por lucha de contrarios, ¿no? La lucha de contrarios, que es la expresión en la que el cambio se manifiesta, no da como resultado el caos porque hay un logos, una razón física o cósmica que hace que de la lucha de contrarios surja el equilibrio. Pero todo es lucha de contrarios y todo es cambio. Aquí tenemos un montón de, digamos, de antecedentes de filosofías posteriores y de ciencias posteriores, como la biología darwiniana, como la filosofía dialéctica hegeliana, marxista, etcétera. Y el último era Parménides, que se sitúa en las antípodas de Heráclito. Para Parménides el cambio es apariencia, pura apariencia. Todos los entes que parecen ser cambiantes no son más que expresiones de una única realidad, que es de donde todo surge, el ser. El ser, o la existencia, como lo queramos llamar, es aquello que está presente en todo y sin lo cual nada existiría, obviamente. O sea, si no hay existencia no puede haber entes que cambien. Por tanto, el cambio no es más que apariencia, porque el ser, que es lo auténtico real, la auténtica realidad, lo único posible, lo único que existe, el ser o la existencia, no puede cambiar, porque ningún otro, cualquier cambio que hiciera el ser tendría que ser hacia el no ser, hacia la inexistencia, y esa no existe y además es imposible. Como esto está explicado, como digo, en dos vídeos anteriores, ya no me voy a extender más aquí, pero simplemente resumo que Heráclito era el filósofo del cambio, Parménides el filósofo del ser, y que eran lo contrario el uno del otro, aun cuando los dos coincidían en que los sentidos nos engañaban y que lo que había que fiarse era de la razón. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Espero que os hayan gustado estos dos vídeos sobre la filosofía presocrática. Pido disculpas por lo rápido que he ido y por lo excesivamente resumido que lo he puesto todo, pero quiero seguir siendo fiel a este formato de vídeos.
Si os ha gustado, pues os agradezco que le deis a me gusta, y si os apetece pertenecer a esta casa, pues os invito a suscribiros y, por supuesto, si queréis, pues a compartir el vídeo con quien queráis o a hacer vuestros comentarios. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.